a todos nuestros espectadores y bienvenidos de nuevo al noticiero Medicina al alcance de todos. El día de hoy hablaremos de un tema que es sumamente importante en nuestra carrera y que casi nunca nos explican y generalmente hasta que salimos al mundo laboral es cuando vemos su importancia. El tema de hoy es las normas jurídicas relacionadas con la administración en los consultorios médicos. Comencemos nuestra plática con las normas esenciales para el funcionamiento de un consultorio médico. Entre las principales destacables tenemos la norma oficial mexicana de los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de los establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios. Así también tenemos la norma oficial mexicana del expediente clínico y el expediente clínico electrónico. También tenemos el reglamento de la Ley de Responsabilidades Administrativas en materia de salud. Y por último tenemos el reglamento de la Ley General de Salud en materia de la prestación de servicios de salud. Además de esta, hay artículos dentro de la Ley General de Salud en las cuales se establecen las bases para la protección de la salud en la población, entre los cuales los más destacables tenemos al artículo número 3, el cual establece la responsabilidad del sector salud y las bases para la prestación de los servicios de la atención médica. A su vez, tenemos el artículo 19, donde dice que se aportarán los recursos materiales, humanos y financieros que sean necesarios para la operación de los servicios de salubridad general. Por último, tenemos el artículo 6. Este artículo establece las obligaciones de los prestadores de servicios de salud en relación con la atención médica. Todo esto lo debemos tener bien presente, porque son algunas de las leyes que más podemos resaltar en este panorama. Ahora continuamos con mi compañera. Muchas gracias, Dayana. Los espectadores se preguntarán, ¿cuáles son las características en infraestructura y equipamiento que debe tener un consultorio médico? Bueno, existen dos normas muy importantes que establecen los requisitos mínimos en estos establecimientos. La NOM 005 y la NOM 016. Dentro de la organización de la estructura física se deben contar con al menos dos áreas, una para el interrogatorio con el paciente y su acompañante y otra para la exploración física delimitada por una barrera física que proporcione al paciente privacidad. Además, debe contar con un lavabo cerca o dentro de la misma área con toallas desechables y jabón líquido. Dentro del mobiliario que debe tener un consultorio se incluye un asiento para el médico, para el paciente, para el acompañante del paciente, una banqueta de altura, una báscula con estadímetro, un cesto para la basura municipal y uno para los residuos peligrosos biológico-infecciosos y un bote para punzocortantes, como establece la norma 087. Un lugar para guardar los medicamentos, materiales e instrumental, además de una mesa de exploración, una mesa de Mayo o de Pasteur de altura ajustable, un mueble para escribir y un mueble para guardar los expedientes clínicos. Por su parte, el equipo es todo instrumental destinado a la atención médica e incluye un esfingomanómetro con brazalete de tamaños variados, estetoscopio vía auricular, un estetoscopio Pinard, un estuche diagnóstico, lámpara con haz direccionable y negatoscopio. La última categoría corresponde al instrumental e incluye una caja para soluciones desinfectantes, un espejo de Graves, un mango para bisturí, martillo percusor, pinza de anillos, pinza de disección con y sin dientes, pinza mosquito, pinza curva, portaagujas, riñón, tijera recta, torundero con tapa, cinta métrica y termómetro clínico. En todo consultorio médico se debe considerar el diseño arquitectónico que permite el acceso y salida considerando las necesidades especiales de las personas con discapacidad, de acuerdo con lo establecido con la norma 030. Ahora pasamos con Janet, que nos dará un panorama del ámbito administrativo en el manejo del consultorio médico. Muchas gracias, Vivi. Como bien dijo mi compañera, ahora vamos a hablar sobre las obligaciones patronales y de trabajadores. Las obligaciones patronales son aquellas que el empleador tiene con sus empleados o con sus trabajadores y se describen en la Ley Federal del Trabajo. A continuación mencionaremos algunos de los puntos más importantes. Primero, cualquier trabajador tiene que ser registrado por el empleador en el IMSS para que pueda recibir atención médica en caso de que sea necesario. Debe de tener un registro ante el SAT para poder demostrar su cumplimiento de obligaciones fiscales, como el pago de impuestos y la emisión de facturas.
El empleador debe de cumplir con las normas laborales que incluyen el salario mínimo de 207 pesos diarios en este 2023, que la jornada laboral no exceda las 8 horas, que ningún menor de 15 años esté trabajando en el lugar y igualdad de paga entre personal. Se deben de realizar el pago de impuestos por la renta del consultorio o del equipo médico en caso de que lo aplique. Y deben de seguir las normas de higiene y tienen que estar siempre presentes, puesto que se trata de salud, tanto del paciente como del médico y de los trabajadores. Y en algunos consultorios tiene que haber un bote de RPBI y para punzocortantes, dependiendo de la especialidad médica que maneje el consultorio. Pasando ahora con las obligaciones del trabajador, son aquellas que tiene la persona para cumplir, para que pueda ser acreedora al trabajo y para que pueda conservarlo. Cualquier incumplimiento de las siguientes puede llegar al desempleo. Así como el empleador o el médico en este caso, los trabajadores deben de seguir las normas de higiene y lo tiene que hacer para evitar los contagios de las enfermedades infecciosas que pueda traer el paciente. Además, tiene que cumplir con la jornada laboral completa y se tiene que presentar en el horario establecido, cumpliendo con todas las actividades y tareas que el empleador le asigne, siempre y cuando no sean amenazantes o pongan en riesgo su vida. El trabajo tiene que ser con respeto tanto hacia los pacientes, con compañeros y al médico presente. Y es muy importante tomar en cuenta la confidencialidad, puesto que se habla de problemas de salud, es un tema delicado. Para terminar con la sección de hoy, los dejo con mi compañera Cosima, que va a explicar sobre la contratación en los consultorios médicos. Muchísimas gracias, Janet, y muy buenos días a todos. Como dijo mi compañera, para finalizar, vamos a hablar sobre la contratación de personal para las instituciones de salud. Es importante que la contratación esté regulada para poder proteger tanto a los trabajadores como a nuestros pacientes. Tener contratos y vinculaciones oficiales que se rigen bajo las normativas de salud nos permite asegurarnos de que se estén cumpliendo los derechos de los trabajadores, dejando en claro las condiciones de trabajo, tales como sueldo, derechos, vacaciones, renovación del contrato, entre otras. De igual manera, seguir estas normativas permite que todo esté regulado y supervisado bajo las instituciones correspondientes, lo cual asegura de que se esté contratando personal calificado, que pueda brindar la mejor atención posible. Estos elementos son claves para garantizar un trabajo digno. Dentro de los tipos de contratación, podemos encontrar, primero que nada, el contrato individual de trabajo. Este es exclusivo del sector privado. Es aquel por virtud de la cual una persona se obliga a prestar a otra un servicio personal y mediante una retribución convenida. La existencia de este contrato se presume entre el que presta un servicio personal y el que lo recibe. Por otro lado, tenemos el contrato colectivo de trabajo. Este es un convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe presentarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos, en este caso, un hospital o un consultorio. Después tenemos el contrato de prestación de servicios. En este se establecen las condiciones por medio de las cuales un profesional se compromete a aportar sus servicios en calidad de proveedor, a cambio de un monto y en un plazo previamente acordado entre las partes. Finalmente, tenemos la terciarización laboral. Esta corresponde a la contratación de terceros para la producción de bienes o la prestación de servicios, de modo que son los eventos en que una compañía requiere externalizar un proceso y por tanto contrata a un tercero o proveedor que suple esta necesidad. En el sistema de salud de nuestro país podemos encontrar el sector público y el sector privado, los cuales llegan a manejar diferentes tipos de contrataciones y vinculaciones. El sector privado está integrado por empresas, clínicas, etc. Las contrataciones que más se manejan son, como ya mencioné, el contrato individual de trabajo, que es exclusivo para este sector, pero también podemos manejar el contrato colectivo, contrato de prestación de servicios y terciarización laboral a través de corporaciones, asociaciones, fundaciones, sociedades o uniones temporales. En el sector público, integrado por las empresas sociales del Estado, es decir, los hospitales públicos, la contratación de personal se puede dar a través de vinculación legal y reglamentaria, contrato de prestación de servicios y terciarización laboral. Y con esto terminamos nuestra sesión informativa del día de hoy. Muchas gracias a todos y nos vemos la siguiente semana.